El señor Reddit dice. En el funeral de mi hijo mi marido no apareció. Le llamé y dijo, ese es tu problema, no el mío. Hola, Reddit. No sé ni cómo empezar esto. Estoy agotada emocionalmente, con el corazón roto y al mismo tiempo llena de rabia. No quiero guardarme esto dentro, necesito escribirlo porque siento que si no lo hago, voy a explotar. Quiero contarles todo, desde el principio, porque esta historia no comienza hoy, ni siquiera hace un mes. Esta historia comenzó hace años, y hoy solo llegó a su desenlace más doloroso. Hoy despedimos a mi hijo, John. Era un niño dulce, inteligente, fuerte, valiente. A pesar de que su corta vida estuvo llena de dificultades, nunca dejó de sonreír, nunca dejó de luchar. Verlo así me daba fuerzas, me hacía creer que todo valía la pena, que algún día las cosas mejorarían. Pero la vida no funciona así. A veces, por más que luches, las cosas simplemente no mejoran. A veces, las personas más inocentes y hermosas se van demasiado pronto. Durante el funeral, vi a todas las personas que amaban a John. Mis padres, mis amigos, incluso algunos de sus compañeros de escuela y sus padres vinieron a despedirse de él. Fue conmovedor ver cuánto impacto había tenido mi hijo en sus vidas, cómo su corta existencia había dejado una huella en tantas personas. Todos estaban allí, todos compartiendo nuestro dolor, apoyándonos mutuamente. Todos, excepto su propio padre. No sé por qué lo hice, pero lo llamé. Tal vez, en el fondo, aún tenía la esperanza de que estuviera en camino, de que llegaría en el último momento, arrepentido, de que, aunque había sido un padre ausente, al menos tendría la decencia de despedirse de su hijo. Pero cuando contestó el teléfono, su voz no sonaba triste, no sonaba preocupada. Sonaba, feliz. Como si estuviera disfrutando del mejor día de su vida. ¿Dónde estás?, le pregunté, con la voz quebrada. En Bermuda, celebrando el aniversario de mis padres, respondió con total indiferencia, como si le hubiera preguntado qué estaba comiendo para el almuerzo. Mi madre, que estaba a mi lado, escuchó todo. Al principio quedó en shock, sin poder procesar lo que acababa de escuchar. Pero luego, su rostro cambió. Se puso roja de furia, con una expresión que nunca antes le había visto. En Bermuda, gritó, incapaz de contenerse. Yo no podía hablar. No podía respirar. Sentía que mi cuerpo estaba a punto de colapsar. Él lo sabía. Sabía que su hijo estaba en estado crítico. Sabía que hoy era su funeral. Y aún así, se fue de vacaciones. Sabías que John estaba muriendo y aún así te fuiste de viaje, le dije, tratando de contener el temblor en mi voz. Ya te lo dije. Ese es tu problema, no el mío, respondió con desdén. Me quedé en silencio. No lloré. No grité. Simplemente colgué el teléfono. Mi madre me abrazó con fuerza, como si intentara sostenerme para que no me derrumbara por completo. Su voz, normalmente tan cálida y comprensiva, sonó helada cuando dijo: No te preocupes. Cuando regresen, todo estará terminado para ellos. No entendí completamente lo que quiso decir en ese momento. Pero más tarde lo descubriría. Y la verdad es que, tenía razón. Actualización 1, la verdad sobre Larry y su familia. Para que puedan entender cómo llegué a este punto, necesito contarles cómo era mi vida con Larry antes de que todo se derrumbara. Esto no fue algo que sucedió de la noche a la mañana. Fue algo que se construyó durante años, con pequeñas señales de advertencia que ignoré, con mentiras disfrazadas de amor, con excusas que me repetí a mí misma hasta que se convirtieron en mi realidad. Tengo 43 años y trabajo en una oficina. Me casé con Larry hace 13 años. No fue un matrimonio apresurado ni arreglado, pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que nunca debí haberme casado con él. En su momento, no lo vi venir. Nos presentó mi tío, quien conocía a la familia de Larry. Según él, era un buen hombre, alguien responsable y trabajador. Y al principio, eso parecía cierto. Larry era atento, amable, y aunque no diría que fue amor a primera vista, me agradaba estar con él. Yo no estaba buscando casarme en ese momento, pero Larry insistió. Me decía que yo era la persona con la que quería compartir su vida, que no quería perder tiempo, que quería formar una familia. Y, de alguna manera, antes de darme cuenta, ya estaba comprometida. Lo que no sabía en ese momento era que su familia tenía razones ocultas para querer este matrimonio. Después de la boda, las cosas cambiaron rápidamente.
Sus padres, que antes me trataban con dulzura y amabilidad, se volvieron fríos y controladores. Su madre, que siempre sonreía cuando me veía, comenzó a hablarme con dureza, dándome órdenes como si yo fuera una empleada en lugar de su nuera. Ahora que eres parte de esta familia, tienes que hacer lo que yo diga, me dijo una vez con total seriedad. Su padre no era mejor. Al principio, lo había visto como un hombre callado, pero pronto me di cuenta de que su silencio ocultaba un desprecio absoluto por mí. Solo permitimos este matrimonio porque el jefe de nuestra familia te presentó. De otra manera, nunca habríamos aceptado a alguien como tú, me dijo un día. ¿Y Larry? Larry nunca me defendió. Nunca me apoyó. Al principio, pensé que simplemente tenía una relación complicada con sus padres y que no quería confrontarlos. Me decía a mí misma que era un hombre atrapado entre su esposa y su familia, que necesitaba tiempo para equilibrar ambas relaciones. Ahora sé que no era eso. Era porque él estaba completamente de su lado. Y yo nunca lo vi venir. Cuando nos casamos, nos mudamos a la casa donde solían vivir mis abuelos maternos. Ellos habían fallecido y la casa había quedado vacía. Mis padres estaban considerando alquilarla, pero cuando Larry se enteró de la existencia de la casa, insistió en que nos dejaran vivir allí. Prometo que la cuidaremos bien, les dijo a mis padres. Además, está cerca de mis suegros, así que podremos ayudarlos si lo necesitan. Eso tenía sentido. Pero pronto me di cuenta de que, aunque estaba cerca de su familia, Larry jamás ayudaba con ellos. Mis suegros, en cambio, comenzaron a comportarse como si la casa fuera suya. Vivir aquí sería mejor que nuestra casa. Al menos aquí no hay renta, dijo mi suegro una vez, con una sonrisa burlona. Larry no dijo nada. Un día, mi suegra comenzó a recorrer la casa con una libreta en la mano, tomando notas de cada habitación, como si estuviera planeando una remodelación. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me miró con naturalidad y dijo: viendo cuál será mi cuarto cuando me mude. Fue en ese momento cuando entendí que mis suegros no solo querían controlarnos. Querían quedarse con la casa. Les dije que la casa no nos pertenecía, que mis padres nos la estaban prestando, pero en lugar de retroceder, mi suegro se enojó. ¿Por qué estás mintiendo?, me dijo. Confío más en mi hijo que en ti. Era claro que, en sus mentes, ya habían decidido que la casa era suya. Pero ese fue solo el inicio. Porque lo peor aún estaba por venir. Actualización 2, John enferma y Larry muestra su peor lado. Los problemas con Larry y su familia eran constantes, pero en ese momento no veía una salida clara. Yo tenía un empleo estable, sí, pero acababa de casarme, estaba construyendo una vida y, en el fondo, todavía tenía la esperanza de que las cosas mejorarían. Pensaba que, tal vez con el tiempo, Larry se daría cuenta de lo tóxicos que eran sus padres y elegiría estar de mi lado. Pero esa esperanza murió cuando nació nuestro hijo. Cuando quedé embarazada, la actitud de Larry no cambió demasiado, pero en mi ingenuidad, creí que cuando tuviera a nuestro bebé en brazos, todo sería diferente. Esperaba que, al ver a su hijo, despertara algo en él. Que finalmente se convirtiera en el esposo y el padre que yo necesitaba. Pero el día que nació John, Larry ni siquiera pareció emocionado. Mi madre, en cambio, estaba radiante. Desde el momento en que vio a su nieto, se dedicó a él con todo su amor. En el hospital, mientras yo aún me recuperaba, ella fue la que se aseguró de que todo estuviera en orden, la que me ayudó con los primeros cuidados, la que se quedó conmigo cada noche para asegurarse de que no estuviera sola. Larry, en cambio, apenas apareció. Y cuando lo hizo, no pasó mucho tiempo con nosotros. Se quedó unos minutos, tomó una foto con su teléfono y luego dijo que tenía que irse porque tenía cosas que hacer. Mis suegros no fueron mejores. Solo vinieron una vez, miraron al bebé como si fuera cualquier cosa y dijeron comentarios que me dejaron helada. Bueno, al menos no salió tan feo, dijo mi suegra con una risa seca. Esperemos que no saque el carácter de su madre, agregó mi suegro con desdén. Mi madre, que estaba al lado mío, me tomó de la mano con fuerza, como diciéndome que no valía la pena discutir con ellos. Pero en ese momento, supe la verdad. Ellos nunca quisieron a este niño. Y Larry tampoco. Al principio, intenté justificarlo. Pensé que tal vez le costaba conectar con el bebé, que tal vez le llevaría tiempo acostumbrarse. Pero los meses pasaron y Larry seguía igual. Nunca jugaba con John, nunca se levantaba en la noche cuando lloraba,
nunca lo tomaba en brazos sin que yo se lo pidiera. Mi madre intentaba consolarme, diciéndome que tal vez, con el tiempo, su actitud cambiaría. Pero nunca lo hizo. Cuando John empezó a crecer, era evidente que se daba cuenta de la indiferencia de su padre. Había días en los que lo miraba con adoración, esperando que Larry le prestara atención. Pero Larry lo ignoraba. Y con el tiempo, John dejó de intentarlo. Un día, cuando tenía 4 años, se acercó a mí y me preguntó con toda la inocencia del mundo: «Mami, ¿por qué a papá no le gusto?» Me quedé sin palabras. No sabía qué responder. Después de ese día, John simplemente dejó de buscar a su padre. Y a Larry pareció no importarle en lo más mínimo. Los años pasaron y la relación entre ellos nunca mejoró. Pero lo peor llegó cuando John cumplió 6 años. Todo comenzó con síntomas que parecían comunes. Resfriados que tardaban en irse, fiebre sin explicación, moretones que aparecían sin motivo. Al principio, pensé que era solo una racha de enfermedades propias de la infancia. Pero cuando las fiebres se volvieron constantes y John empezó a perder peso, supe que algo no estaba bien. Lo llevé al médico, y después de varios exámenes, los doctores nos dieron la peor noticia posible. John tenía leucemia infantil. Recuerdo el momento exacto en el que lo dijeron. Sentí que el mundo se detenía. Miré a mi hijo, tan pequeño, tan inocente, y no podía entender cómo la vida podía ser tan cruel. Me derrumbé. Pero pensé que, al menos, tenía a Larry. Pensé que, esta vez, su instinto de padre despertaría, que finalmente se comportaría como un hombre de familia. Pero me equivoqué. Cuando le dije que John necesitaba tratamiento inmediato y que tendríamos que cubrir los costos médicos, su respuesta me dejó sin palabras. Tendrás que encargarte tú. No es mi problema. Pensé que no había escuchado bien. ¿Qué estás diciendo? Es nuestro hijo, le grité, sintiendo la desesperación crecer en mi pecho. Pero él solo se encogió de hombros. John nunca me quiso, así que no veo por qué debería hacerme cargo de esto, dijo con total indiferencia. Sentí náuseas. Era como si estuviera hablando con un extraño, con alguien completamente ajeno a nosotros. No solo no quiso ayudar económicamente, sino que a partir de ese momento, dejó de venir a casa con frecuencia. Pasaba la mayor parte del tiempo con sus padres y cuando le pedía que visitara a John en el hospital, siempre tenía una excusa. Estoy ocupado. Tal vez otro día. No creo que quiera verme. John, por su parte, nunca preguntó por él. Era como si hubiera aceptado que su padre no iba a estar ahí para él. La única familia que realmente estuvo conmigo fueron mis padres. Mi madre se convirtió en mi apoyo incondicional, y mi padre, a pesar de su demencia, tenía momentos de lucidez en los que se preocupaba profundamente por su nieto. Pero la familia de Larry no mostró el más mínimo interés. De hecho, su madre tuvo el descaro de decirme algo que nunca olvidaré. Esto es culpa tuya. En nuestra familia nadie ha tenido una enfermedad así. Seguramente son tus genes malos. Fue mi padre, con su demencia y todo, quien la enfrentó. Se levantó de su silla, la miró con furia y le dijo: si no les importa John, váyanse y no vuelvan. Y eso hicieron. Se marcharon sin mirar atrás. Desde ese momento, supe que estaba sola en esto. Pero no me importó. Porque tenía a mis padres. Durante los siguientes años, John pasó la mayor parte del tiempo en el hospital. Los tratamientos eran duros, pero él era fuerte. Siempre sonreía, siempre tenía algo positivo que decir. Mi madre y yo hicimos todo lo posible para darle una vida normal, incluso en medio de la enfermedad. Pero Larry no estuvo ahí. Y cuando John entró en estado crítico, su padre ni siquiera pareció inmutarse. El día que los doctores me dijeron que ya no había nada más que hacer, lo llamé. John está en estado crítico, le dije, con la voz quebrada. No le queda mucho tiempo. Deberías venir a despedirte. Su respuesta fue un simple: estoy ocupado. No puedo ir. Ese es tu problema, no el mío. John falleció unas horas después. Y Larry ni siquiera estuvo ahí. No esperaba mucho de él. Pero nunca imaginé que fuera capaz de algo así. El día del funeral, mientras todos lloraban la pérdida de mi hijo, mientras yo sentía que mi corazón se hacía pedazos, Larry no apareció. Y cuando lo llamé, sonaba feliz. ¿Dónde estás?, le pregunté con un hilo de voz.
En Bermuda, celebrando el aniversario de mis padres, respondió con la mayor tranquilidad del mundo. En ese momento, supe que ya no me quedaba nada de amor ni de respeto por él. Lo único que sentí fue odio. Y aunque en ese instante no lo sabía, mi madre ya había empezado a mover las piezas para asegurarse de que Larry y su familia recibieran lo que se merecían. Porque cuando regresaran, nada volvería a ser igual. Actualización 3, Larry regresa y su mundo se desmorona. Después del funeral, regresé a casa de mis padres. No podía estar en la casa donde había vivido con John. Cada rincón me recordaba a él, sus juguetes, su ropa, su cama vacía. Entrar en su habitación era como sentir que me ahogaba. Mi madre me insistió en que me quedara con ellos por un tiempo, y acepté. Necesitaba tiempo para procesarlo todo, para encontrar una manera de seguir adelante después de perder lo más importante en mi vida. Pensé que nunca más volvería a saber de Larry. Creí que, después de lo que hizo, simplemente desaparecería de mi vida. Pero no fue así. Pocos días después, recibí una llamada de él. No porque estuviera arrepentido. No porque quisiera hablar sobre nuestro hijo. Sino porque tenía problemas. Mary, cambiaron las cerraduras. ¿Fuiste tú? Me preguntó con irritación. No podía creerlo. Después de todo lo que había pasado, ¿de verdad lo único que le importaba era la casa? Yo no he cambiado nada, le respondí con frialdad. Pero sí quiero decirte algo. Quiero terminar todo contigo, así que no me vuelvas a llamar. Y colgué. Pensé que ahí se acabaría todo. Que finalmente podría cerrar ese capítulo de mi vida. Pero entonces, 2 días después, volvió a llamarme. Esta vez, su voz no era arrogante ni molesta. Era frenética. La casa de mis padres ha sido demolida, gritó en el teléfono. Incluso hay un cartel de terreno en venta. ¿Qué demonios está pasando? Me quedé en silencio por un momento. Larry, no tengo idea de qué hablas, respondí con calma. La casa de mis padres desapareció. Los terrenos están en venta. No puedo entrar a nuestra casa. ¿Qué hiciste? Voy a colgar y consultar con mi tío, le dije. Y eso hice. Mi tío, quien siempre había sido una figura tranquila y calculadora, sonrió con satisfacción cuando le mencioné lo que estaba pasando. Ven conmigo, me dijo. No entendía qué estaba ocurriendo, pero lo seguí. Nos dirigimos a la antigua casa de los padres de Larry, y cuando llegamos, vi la escena con mis propios ojos. Larry y sus padres estaban de pie frente al terreno vacío, con expresiones de puro horror. La casa en la que habían vivido durante años ya no estaba. En su lugar, había un letrero enorme que decía terreno en venta. Al vernos llegar, Larry corrió hacia mí con furia en los ojos. ¿Qué hiciste?, gritó. La casa de mis padres desapareció. ¿Fue por no llevarte a Bermuda? ¿Por eso hiciste esto? Yo lo miré con incredulidad. ¿Crees que me importa Bermuda? Tenía el funeral de nuestro hijo, Larry, respondí, con la voz firme. Pero antes de que pudiera decir algo más, mi madre intervino. Las personas que ni siquiera asistieron al funeral no tienen derecho a quejarse, dijo con un tono gélido. Larry y sus padres se quedaron en silencio por un momento. Pero entonces, su padre reaccionó y comenzó a gritar. No pueden simplemente demoler nuestra casa y vender nuestro terreno. Yo soy el dueño de esta propiedad. Mi tío, que hasta ese momento había permanecido tranquilo, sacó unos papeles de su maletín y los desplegó frente a ellos. No, no lo eres, dijo con una sonrisa de satisfacción. Larry y sus padres miraron los documentos con el ceño fruncido. ¿Qué es esto?, preguntó Larry. Es la documentación que prueba que este terreno y la casa que había aquí nunca les pertenecieron, respondió mi tío. Era propiedad de mi hermana, la madre de Mary. Y como ustedes dejaron de pagar la renta durante meses, legalmente se rescindió el contrato de arrendamiento y la propiedad fue puesta a la venta. La cara de Larry se descompuso. La renta, murmuró. Sí, confirmó mi tío. Intentamos reunirnos con ustedes varias veces para hablar de la deuda, pero nos ignoraron. No tuvimos otra opción que proceder legalmente. Mi suegro se giró hacia su esposa con furia. ¿Estábamos atrasados en la renta? ¿Por qué no pagaste? Mi suegra, con una expresión confundida, balbuceó. Pensé que no era necesario, ya que éramos familia. Fue en ese momento cuando lo entendí todo.
Ellos nunca pensaron que necesitarían pagar la renta porque estaban seguros de que, tarde o temprano, conseguirían engañar a mi padre para que le cediera el terreno. Pero cometieron un error fatal, nunca revisaron a nombre de quién estaba la propiedad. Querían aprovecharse de la demencia de mi padre para quitarle la casa, ¿verdad?, pregunté, mirándolos directamente. Mi suegro se puso rojo. Mi suegra abrió la boca para decir algo, pero no le salió ninguna palabra. Larry, en cambio, comenzó a sudar. Y fue entonces cuando sacó otro contrato de su bolsillo. ¿Y qué pasa con la casa donde vivíamos?, preguntó con nerviosismo. Este es el contrato que firmó su padre. ¿Acaso eso tampoco tiene valor? Lo miré con incredulidad. El contrato que tenía en la mano era claramente falso. Era un documento que supuestamente tenía la firma de mi padre, cediéndole nuestra casa. Pero había cometido un error muy simple, la propiedad nunca había sido de mi padre. Era de mi madre. Mi madre tomó el papel de sus manos y lo miró con una mezcla de asombro y burla. Intentaste falsificar un contrato sin siquiera verificar a nombre de quién estaba la casa, dijo con una risa seca. Eres aún más estúpido de lo que pensaba. Larry palideció. Pero la humillación aún no había terminado. Porque, en ese momento, una mujer apareció. Era joven, bien vestida y tenía una expresión de fastidio en el rostro. ¿Cuándo me van a pagar los gastos del viaje?, preguntó con impaciencia. Ustedes me prometieron que me llevarían a Bermuda y cubrirían mis gastos. También necesito saber cuándo se cobrará el seguro de vida de su hijo. El silencio que cayó sobre el lugar fue absoluto. Yo sentí que el aire me faltaba. Miré a Larry. Él evitó mi mirada. Mi tío, en cambio, sonrió y dijo. Así que incluso después de la muerte de tu hijo, llevaste a tu amante a Bermuda. Mis piernas temblaron. Lo había sospechado durante mucho tiempo, pero nunca tuve pruebas. Y ahora, la prueba estaba justo frente a mí. Larry había llevado a otra mujer a Bermuda. Ni siquiera había estado de luto. Mientras yo enterraba a nuestro hijo, él estaba de vacaciones con su amante, esperando cobrar el seguro de vida. Mi madre me sujetó del brazo cuando vio que estaba a punto de desplomarme. Tomé aire, intenté contener las lágrimas y me dirigí a Larry y a sus padres. ¿Cómo se siente haber disfrutado en Bermuda esperando vivir del dinero del seguro de su nieto?, pregunté con una frialdad que ni yo sabía que tenía. Lamentablemente para ustedes, yo soy la beneficiaria del seguro, así que tendrán que pagar sus deudas ustedes solos. No dijeron nada. Porque sabían que su vida, tal como la conocían, había terminado. Actualización 4, el divorcio, la ruina de Larry y el final de todo. Después de ese día, supe que no había vuelta atrás. Larry y su familia habían cruzado una línea de la que nunca podrían regresar. No solo abandonaron a su propio hijo en su peor momento, sino que intentaron beneficiarse de su muerte. Nunca en mi vida había sentido tanto desprecio por alguien. Regresé a casa con mi madre y mi tío después del enfrentamiento. Estaba exhausta, emocionalmente devastada, pero también sentía un extraño alivio. Finalmente, tenía la certeza absoluta de que no quedaba nada que salvar, que ya no tenía ninguna razón para seguir ligada a Larry. Esa misma semana, inicié el proceso de divorcio. Larry intentó contactarme varias veces. Al principio, lo hizo con su tono arrogante de siempre, reclamándome por la injusticia que le había hecho a su familia. Me dejó mensajes diciendo que necesitábamos hablar como adultos y que estaba dispuesto a negociar sobre la casa y el seguro de John. Cuando lo ignoré, empezó a enviarme mensajes suplicantes. Mary, por favor, al menos escúchame. No fue lo que parece. Yo también estoy sufriendo. Borré cada mensaje sin leerlo por completo. Luego de eso, intentó otra táctica, hacerse la víctima. ¿Cómo puedes hacerme esto? Yo perdí a mi hijo también. ¿Perdiste a tu hijo? No estuviste en el hospital cuando luchaba por su vida. No estuviste cuando preguntaba por qué su padre nunca lo visitaba. No estuviste cuando dejó de tener fuerzas para jugar, cuando apenas podía hablar, cuando tomó mi mano por última vez antes de cerrar los ojos para siempre. No. Tú no perdiste a tu hijo. Porque ni siquiera fuiste su padre. El abogado que contraté fue rápido y eficiente. Gracias a la evidencia de abandono, infidelidad y fraude que reunimos, el proceso fue sencillo. No hubo disputas por la casa, porque nunca había sido de Larry. No hubo discusión sobre los bienes, porque prácticamente no teníamos ninguno en conjunto.
Lo que sí hubo fue una demanda por pensión alimenticia. A pesar de que John había fallecido, Larry aún debía hacerse responsable por los gastos médicos y los años en los que no contribuyó económicamente. Y aunque al principio intentó pelearlo, al final no tuvo opción. El juez no tuvo piedad con él. Se le ordenó pagarme una compensación mensual por los gastos acumulados de John, además de cubrir parte de las deudas que dejó. Pero eso no fue todo. El fraude que intentó cometer con los contratos falsificados no quedó impune. Mi tío se aseguró de que se presentaran cargos contra él y su padre por intento de estafa y falsificación de documentos. Larry y su familia pasaron de tener la arrogancia de quienes creen que pueden manipular la vida a su antojo, a verse acorralados, sin dinero, sin casa y con problemas legales. Y lo mejor de todo es que su amante lo dejó. Poco después del escándalo, la mujer con la que había viajado a Bermuda desapareció de su vida. Cuando se dio cuenta de que Larry no iba a recibir ni un centavo del seguro de John y que estaba ahogado en deudas, lo dejó sin mirar atrás. Larry, quien alguna vez se creyó intocable, terminó solo, sin dinero y sin familia. Sus padres también recibieron su merecido. No solo fueron expulsados de la casa en la que vivían, sino que quedaron con una deuda enorme por la renta que nunca pagaron. Intentaron pedir ayuda a Larry, pero él ni siquiera podía mantenerse a sí mismo. Escuché que tuvieron que mudarse a un pequeño apartamento alquilado, mucho más humilde que la casa en la que alguna vez vivieron. Mientras tanto, yo seguí con mi vida. Al principio, fue difícil. Pasé meses en casa de mis padres, sin saber qué hacer con mi vida. Había dedicado todo mi tiempo y energía a John, y ahora que él ya no estaba, me sentía vacía. Mi madre fue mi apoyo incondicional. Me animó a salir, a retomar poco a poco mi rutina. Gracias a ella, regresé a mi trabajo y encontré algo de estabilidad. Pero lo más importante fue mi padre. Su demencia avanzaba poco a poco, y aunque tenía momentos en los que no me reconocía, seguía siendo el hombre cariñoso que siempre fue. Un día, mientras estábamos en el jardín de la casa, él miró al cielo y dijo algo que me dejó sin aliento. John estuvo aquí hoy. Estaba corriendo por el patio, riendo como siempre. Lo miré, con lágrimas en los ojos. No sabía si lo que decía era solo un producto de su mente deteriorada, pero me aferré a esas palabras. Porque quería creer que era verdad. Quería creer que John aún estaba conmigo, que de alguna manera, nos cuidaba desde donde estuviera. Y con ese pensamiento, decidí seguir adelante. No por Larry, no por lo que me hizo pasar. Sino por John. Porque él no querría que me quedara atrapada en el dolor. Querría que viviera. Y eso es lo que pienso hacer. A veces, me preguntan si alguna vez supe que fue de Larry. La verdad es que nunca lo busqué, pero la información me llegó de una forma u otra. Perdió su trabajo. Sus deudas lo consumieron. Sus padres, incapaces de mantenerse, terminaron dependiendo de él, lo que solo empeoró su situación. La última vez que escuché de él, estaba viviendo en un pequeño departamento alquilado, con poco dinero y sin nadie a su lado. Y en cierto modo, creo que eso es lo más justo que pudo haber pasado. No porque me alegre de su miseria, sino porque cada acción tiene una consecuencia. Y él eligió las suyas. Ahora, después de todo lo que viví, sigo preguntándome. ¿Qué lleva a una persona a actuar así? ¿Cómo alguien puede ser tan frío con su propio hijo? ¿Creen que hay personas que simplemente nacen sin la capacidad de amar? O peor aún, ¿creen que Larry, en el fondo, sabía lo que estaba haciendo y simplemente no le importó? Mis queridos Redditos, esto ha sido todo por esta historia, espero que les haya gustado, sigo trayéndoles el mejor contenido que puedo para entretenerlos un rato en su día, déjenme en los comentarios alguna de sus opiniones. Si les gustó la historia o qué harían ustedes para ayudar a la protagonista, no olviden dejar su like y suscribirse, ya estamos cerca de los 10.000 suscriptores.